La noche había caído sobre el mar de Galilea, pero el peligro no comenzó con oscuridad. Comenzó con una orden sencilla de Jesús: pasemos al otro lado. Después de enseñar a la multitud desde una barca, el maestro no pidió un camino seguro, ni esperó una mañana tranquila. Los discípulos lo tomaron como estaba y se alejaron de la orilla. Entonces el viento descendió con violencia. Las olas golpearon la embarcación y el agua empezó a llenarla. Hombres acostumbrados al lago comprendieron que aquella no era una incomodidad pasajera, era una amenaza real. Y sin embargo, Jesús dormía en la popa, sobre un cabezal. Esa imagen abre una pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Cómo puede dormir quien sabe que sus amigos están a punto de perder el control? Marcos no presenta una leyenda distante, sino una escena concreta de miedo, cansancio y agua entrando en una barca. Los discípulos habían escuchado a Jesús hablar del reino de Dios. Habían visto su autoridad sobre la enfermedad y los espíritus inmundos. Pero ahora, la prueba no estaba frente a ellos en una sinagoga ni en la casa de un enfermo. La prueba los rodeaba. El viento rugía, el barco se hundía y la presencia de Jesús parecía silenciosa. Antes de llegar al momento en que el mar se calma, debemos detenernos aquí. La tormenta revela lo que la tranquilidad suele ocultar. Los discípulos conocían el oficio de navegar, pero su experiencia no podía dominar aquella fuerza. Su reacción sería profundamente humana: despertar a Jesús y acusar, en forma de pregunta, que no le importaba su destino. La respuesta de Cristo no solo cambiaría el clima, cambiaría la pregunta central de la noche. Ya no sería simplemente ¿sobreviviremos? Sería ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Para comprender la fuerza de la escena, hay que regresar unas horas. Marcos 4 muestra a Jesús enseñando junto al mar. La multitud era tan grande que entró en una barca y se sentó mientras la gente permanecía en tierra. Desde allí habló por parábolas: el sembrador, la lámpara, la medida, la semilla que crece y el grano de mostaza. No era un discurso sobre cómo evitar problemas. Era una revelación acerca del reino de Dios, de la escucha y de la respuesta del corazón. Al terminar el día, Jesús dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado. Marcos conserva la iniciativa de Jesús. El viaje no nació de un capricho de los discípulos ni de una decisión imprudente. Ellos obedecieron una dirección recibida. Esto importa porque la presencia de una tormenta no significa necesariamente que alguien haya abandonado la voluntad de Dios. En este relato, el peligro aparece precisamente en el camino de la obediencia. Los discípulos despidieron a la multitud y llevaron a Jesús en la barca. Otras barcas los acompañaban. El detalle amplía la escena. No era una experiencia aislada, escondida de todo testigo. El cruce sucedía en un lago conocido por cambios repentinos de viento, rodeado de elevaciones por las que podían precipitarse corrientes frías. Ese contexto ayuda a entender la rapidez del temporal, pero no reduce el significado bíblico. Marcos quiere que veamos una amenaza verdadera y una autoridad que supera toda explicación natural. Jesús estaba cansado. Su sueño no fue una actuación. El Hijo de Dios había asumido plenamente la condición humana, y después de enseñar durante horas, descansaba. El mismo que, según Juan, era el Verbo hecho carne, dormía en una barca pequeña. La escena une dos verdades que la fe cristiana no debe separar. Jesús participa de nuestra debilidad humana sin pecado, y al mismo tiempo posee una autoridad que pronto obligará a la creación a guardar silencio. Marcos describe una gran tempestad de viento. Las olas se lanzaban dentro de la barca de tal manera que ya se anegaba. No debemos suavizar esas palabras. El agua no estaba solamente salpicando a los viajeros, estaba acumulándose donde no debía, aumentando el peso y reduciendo el margen de maniobra. Cada golpe podía girar la embarcación, quebrar el ritmo de los remos o hacer que un hombre cayera al agua. Entre los discípulos había pescadores que conocían aquel mar. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan no eran visitantes sin experiencia. Su miedo, por tanto, no prueba ignorancia, sino la gravedad del momento.
Hicieron lo que sabían hacer: sostener la barca, luchar contra el agua y responder al viento. Pero llegó un punto en el que la habilidad humana dejó de ser suficiente. La tormenta convirtió a expertos en hombres indefensos. La Biblia no ridiculiza ese límite. Reconoce que existen circunstancias que superan nuestros recursos. Sin embargo, también muestra lo que ocurre cuando el temor interpreta el silencio de Dios como indiferencia. Mientras los discípulos se agotaban, Jesús seguía dormido en la popa. La distancia física dentro de la barca era pequeña. La distancia emocional que ellos percibían parecía enorme. Él estaba allí, pero no actuaba según el tiempo que ellos consideraban necesario. El viento, el agua y la oscuridad formaron una sola presión. En ese instante no podían ver la orilla futura ni recordar con calma las parábolas del día. Solo veían la siguiente ola. Así funciona muchas veces el temor. Reduce el horizonte hasta que el peligro presente parece ser toda la realidad. Pero la historia ya contiene una verdad que ellos todavía no comprenden. La orden de Jesús había sido pasar al otro lado, no perecer en medio del lago. Su palabra precedía a la tormenta, y su presencia permanecía en la barca, incluso cuando parecía silenciosa. Los discípulos despertaron a Jesús con una pregunta dolorosa. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No dijeron solamente que necesitaban ayuda. Interpretaron su sueño como falta de interés. La frase expone el corazón bajo presión. Ellos no dudaban de que Jesús estuviera presente. Dudaban de que su presencia significara cuidado. La pregunta sigue siendo reconocible hoy. Cuando una enfermedad avanza, una familia se rompe, el trabajo desaparece o una oración parece no recibir respuesta, el sufrimiento puede producir la misma acusación. Señor, ¿no te importa? El relato no es una promesa de que toda crisis terminará inmediatamente, pero sí confronta la conclusión de que el silencio de Cristo equivale a abandono. En la barca, Jesús no había perdido el control ni ignorado a sus discípulos. Su descanso no negaba su amor. Ellos lo llamaron maestro. Habían recibido su enseñanza, pero todavía no habían comprendido plenamente su identidad. Esperaban quizá que tomara un remo, ayudara a sacar agua o les diera una instrucción práctica. Lo que hizo fue mucho mayor. Se levantó y habló directamente al viento y al mar. No pidió cooperación a la naturaleza. No realizó un ritual. No buscó una fuerza superior a la cual apelar. Reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Antes de escuchar el resultado, conviene observar el contraste. Los discípulos gritaban porque el mar no obedecía sus esfuerzos. Jesús habló porque la creación estaba bajo su autoridad. El relato no presenta magia ni espectáculo. Presenta una palabra soberana. La misma voz que había anunciado el reino ahora se dirige al caos visible. Y cuando esa voz habla, la tormenta no negocia. Marcos dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. El cambio fue inmediato y completo. No solo disminuyó la intensidad, el mar quedó en calma. Después del estruendo, el silencio debió resultar casi tan impresionante como la tormenta. El agua que había amenazado con tragarlos se extendía ahora bajo una autoridad que los discípulos no podían explicar. En las Escrituras, el dominio sobre el mar pertenece de manera especial a Dios. Los salmos celebran al Señor que gobierna el estruendo de las aguas y aquieta sus ondas. El libro de Job describe límites puestos al mar. Israel recordaba que Dios había abierto camino en medio de las aguas durante el Éxodo. Marcos no necesita detenerse para explicar cada conexión. Sus lectores podían percibir la pregunta que la escena provocaba. Jesús no se limita a pedir que Dios calme el mar. Actúa con una autoridad que exige reconsiderar quién es Él. La calma exterior, sin embargo, no concluye la lección. Jesús se vuelve hacia sus discípulos. El peligro físico ha pasado, pero queda expuesto un problema interior. Les pregunta por qué están amedrentados y cómo es que no tienen fe. No condena la prudencia ni niega la violencia de la tormenta. Señala que el temor había interpretado toda la realidad sin tomar en cuenta quién estaba con ellos. La fe bíblica no consiste en fingir que las olas no existen.
Consiste en confiar en el carácter y la palabra de Dios cuando las olas existen. Los discípulos habían visto pruebas suficientes para acudir a Jesús, pero aún no confiaban en Él de una manera proporcionada a lo que había revelado. La tormenta se convirtió en una clase que ninguna parábola podía reemplazar. La pregunta ya no era si Jesús podía ayudar. La pregunta era qué clase de persona podía ordenar al mar que callara y ser obedecida. Después de la calma, Marcos introduce una reacción inesperada. Los discípulos temieron con gran temor. Durante la tempestad habían tenido miedo de morir. Después del milagro sintieron un temor diferente, más profundo. El mar ya no era la amenaza. La presencia de una autoridad incomprensible dentro de la barca los dejó sobrecogidos. Se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta central del episodio y una de las grandes preguntas del Evangelio de Marcos. No es una curiosidad académica. De la respuesta depende cómo se interpreta cada palabra, cada milagro y cada llamado de Jesús. Si Él fuera solamente un maestro admirable, el relato sería imposible de explicar. Si fuera únicamente un profeta, todavía quedaría la singularidad de su mandato directo sobre la creación. El Evangelio conduce al lector progresivamente. Al principio, Marcos anuncia las buenas nuevas de Jesucristo, Hijo de Dios. Luego muestra su autoridad para enseñar, perdonar, sanar y expulsar demonios. En el mar, esa autoridad se extiende ante los ojos de los discípulos al mundo natural. Ellos todavía no pronuncian una confesión completa, pero la pregunta correcta ya ha nacido. Existe una diferencia entre usar a Jesús como recurso en una emergencia y reconocerlo como Señor. Los discípulos lo despertaron porque necesitaban sobrevivir. La calma los obligó a mirar más allá de su necesidad inmediata. El que estaba con ellos no era simplemente alguien capaz de resolver un problema. Era alguien cuya identidad demandaba reverencia, confianza y obediencia. La tormenta había revelado su fragilidad. La bonanza reveló la gloria de Cristo. Y esa revelación, lejos de producir una familiaridad superficial, los llenó de asombro santo. La pregunta, ¿quién es este?, encuentra su respuesta plena en el testimonio conjunto de la Escritura. Juan declara que en el principio era el Verbo, que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Y añade que todas las cosas por Él fueron hechas. El que duerme por cansancio en Marcos 4 es el mismo por medio de quien existe la creación. Su humanidad es real y su autoridad divina no es prestada. Hebreos afirma que Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. También lo presenta como el resplandor de la gloria de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estas afirmaciones posteriores no cambian el relato de la tormenta, permiten comprenderlo dentro de la revelación bíblica más amplia. La voz que dijo, «Calla, enmudece», no era ajena al mar que obedeció. Isaías había anunciado un hijo cuyo nombre incluiría Dios fuerte y cuyo reino no tendría fin. Las promesas hechas a David esperaban un rey definitivo. En Jesús, la autoridad real y la presencia de Dios convergen. No debemos convertir cada detalle de la tormenta en una alegoría, pero tampoco debemos perder lo que Marcos coloca ante nosotros. Las acciones de Jesús revelan quién es. Esto también protege la aplicación espiritual. La esperanza cristiana no descansa en una técnica para controlar circunstancias, sino en una persona. Jesús no entregó a los discípulos una fórmula para calmar futuros temporales. Se reveló a sí mismo. La fe no significa que el creyente pueda ordenar a cada problema que desaparezca. Significa que puede confiar en Cristo porque su autoridad, sabiduría y cuidado no dependen de la estabilidad del entorno. Él sigue siendo quien es antes, durante y después de la tormenta. Una lectura apresurada podría concluir que seguir a Jesús garantiza viajes sin peligro. El propio relato enseña lo contrario. Los discípulos estaban en la barca porque obedecieron la instrucción de Cristo. La tormenta no probó que habían tomado el camino equivocado. Probó que la obediencia puede conducir a lugares donde la confianza deja de ser una idea y se convierte en necesidad.
La Biblia nunca promete que todos los creyentes serán librados de toda pérdida antes de que ocurra. Algunos salmos celebran rescates inmediatos, otros claman durante largos periodos. Los apóstoles experimentarían persecución, prisión y muerte. Por eso, Marcos 4 no debe usarse para culpar a quien sufre ni para prometer una solución automática. Su mensaje es más sólido. Ninguna circunstancia puede convertir a Cristo en alguien indiferente, débil o ausente de su propósito. Jesús preguntó por la fe de los discípulos después de haber demostrado su autoridad. La fe crece al recordar quién es Él y lo que ha dicho. En la tormenta, ellos permitieron que la fuerza de las olas definiera la fuerza de su esperanza. La corrección de Jesús los llamó a invertir esa relación, interpretar el peligro a la luz de su presencia, no interpretar su presencia a la luz del peligro. Esto no elimina las emociones. La fe puede llorar, pedir ayuda y reconocer límites. Los discípulos hicieron bien en acudir a Jesús. Su error estuvo en acusarlo de no cuidar. La oración honesta puede decir, tengo miedo, sin afirmar, Dios me ha abandonado. Puede pedir liberación y al mismo tiempo someterse a la sabiduría divina. En esa tensión madura una confianza que no depende de resultados inmediatos, porque se apoya en el carácter del Señor. Desde Génesis, la Biblia presenta un mundo bueno afectado por el pecado y sujeto al dolor. La promesa de Génesis 3:15 anuncia que el mal no tendrá la última palabra. A lo largo de la historia bíblica, Dios revela un plan de redención que avanza hacia Cristo. La tormenta en Galilea no es por sí sola el cumplimiento total de ese plan, pero muestra al Rey prometido ejerciendo autoridad en un mundo quebrantado. Jesús vino no solo para mejorar circunstancias temporales, sino para salvar a pecadores. Isaías 53 anticipa al siervo que llevaría nuestras enfermedades y cargaría nuestros pecados. Filipenses 2 presenta al Hijo humillándose hasta la muerte de cruz y siendo exaltado. La autoridad mostrada sobre el mar no evitaría que Jesús caminara voluntariamente hacia el sufrimiento. El Señor de la tormenta también sería el Cordero que entregaría su vida. Esto responde a una pregunta inevitable. Si Jesús tiene autoridad, ¿por qué permite que existan tormentas? El relato no ofrece una explicación exhaustiva de cada sufrimiento. Sí revela que el poder de Cristo está unido a su propósito redentor. En la cruz, el aparente silencio de Dios no significó derrota. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios venció al pecado y abrió la esperanza de una creación restaurada. Por eso la calma del mar funciona como una señal, no como el final de toda la historia. Apunta hacia el día en que el reino de Dios será manifestado sin oposición, cuando el dolor, la muerte y el caos ya no amenacen a su pueblo. Hasta entonces, la Iglesia no vive de la ilusión de controlar el mundo. Vive de la certeza de que el Cristo crucificado y resucitado reina y de que nada puede frustrar el desenlace que Dios ha prometido. La historia invita a una respuesta concreta. Primero, debemos llevar nuestro temor a Jesús. Los discípulos no ocultaron su desesperación, lo despertaron. La fe auténtica no exige una apariencia de autosuficiencia. Puede clamar desde una barca llena de agua. La diferencia está en aprender a clamar sin convertir el dolor en una acusación definitiva contra el carácter de Dios. Segundo, debemos escuchar la pregunta de Cristo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No es una invitación a negar hechos, sino a examinar qué verdad gobierna nuestra interpretación. ¿Es el tamaño de la ola o la identidad de Jesús? ¿Es el informe más reciente o la promesa de Dios? La prudencia reúne información. La fe impide que esa información ocupe el lugar del Señor. Tercero, debemos recordar. Los discípulos habían visto a Jesús actuar antes, pero el pánico aisló el momento presente de toda evidencia anterior. Recordar la fidelidad de Dios es una disciplina espiritual. Las Escrituras, la oración, la comunión de la Iglesia y el testimonio de la gracia recibida ayudan a resistir la amnesia del temor. Cuarto, debemos obedecer aun cuando no comprendemos el camino completo. Jesús había dicho que cruzaran al otro lado.
La obediencia no siempre ofrece un mapa del temporal, pero descansa en la autoridad de quien llama. Finalmente, debemos permitir que la crisis profundice nuestra adoración. El objetivo no es solo volver a sentirnos seguros, sino conocer mejor a Cristo. Los discípulos terminaron con una pregunta más grande que su problema. Nosotros estamos llamados a responderla con la revelación que ahora poseemos. Jesús es el Señor digno de confianza, reverencia y entrega. La barca era real, limitada y vulnerable. No era un símbolo de invulnerabilidad. Tener a Jesús a bordo no transformó la madera en acero, ni impidió que entrara agua. Esta observación protege al creyente de una expectativa falsa. La presencia de Cristo no significa que los medios humanos dejen de ser frágiles. Familias, iglesias, trabajos y cuerpos continúan necesitando cuidado, sabiduría y perseverancia. Sin embargo, la barca tampoco estaba abandonada al azar. Jesús estaba allí. La historia mantiene juntas la responsabilidad humana y la soberanía divina. Los discípulos trabajaron, despertaron al Maestro y escucharon su corrección. Cristo actuó con una autoridad que ellos no podían producir. La fe no reemplaza la acción responsable, pero tampoco confía finalmente en ella. Hay temporadas en las que Dios calma la tormenta alrededor de nosotros. En otras, sostiene a su pueblo mientras la tormenta continúa. El Nuevo Testamento muestra ambas experiencias. Pablo sobrevivió a un naufragio, pero la nave se perdió. Muchos creyentes atravesaron persecuciones sin una liberación inmediata. La constante no fue la ausencia de peligro, sino la fidelidad de Dios a su propósito y la esperanza de la resurrección. Marcos 4 nos impide reducir a Jesús a un amuleto de seguridad. Él es Señor. Su pregunta demanda una relación basada en confianza, no en control. Podemos pedir que cambie la situación, pero también debemos estar dispuestos a ser cambiados por la revelación de quién es. La paz cristiana no procede de saber cada detalle del viaje. Procede de pertenecer a Cristo, cuya autoridad alcanza incluso aquello que nosotros no podemos dominar. La noche no terminó en medio del lago. La palabra inicial de Jesús se cumplió. Llegaron al otro lado del mar. Marcos continúa inmediatamente con el encuentro en la región de los Gadarenos, donde un hombre dominado por una legión de espíritus inmundos vivía entre los sepulcros. La tormenta había revelado autoridad sobre la naturaleza. El siguiente episodio mostraría autoridad frente a una esclavitud espiritual aterradora. Este puente no es accidental. Los discípulos avanzaban con una pregunta. ¿Quién es este? Cada nueva escena añadiría evidencia. El mismo Jesús que hizo callar al viento se enfrentaría a fuerzas que habían destruido la vida de un hombre. La historia no invita a buscar emociones cada vez mayores, sino a seguir observando la identidad y la misión del Mesías. Antes de abandonar la barca, conservemos las verdades centrales. Jesús es verdaderamente humano. Se cansa y duerme. Jesús posee autoridad divina. El viento y el mar obedecen su palabra. Los discípulos son llamados a una fe que toma en serio el peligro, pero toma aún más en serio la presencia de Cristo. Y el milagro forma parte de una revelación mayor que culminará en la cruz y la resurrección. Tal vez hoy tu vida se parece más al ruido de la tormenta que a la gran bonanza. Este relato no te pide negar el agua que entra. Te llama a mirar a quien está contigo y a rechazar la mentira de que su silencio significa falta de cuidado. Ora con honestidad. Obedece lo que ya ha dicho. Recuerda su carácter. Y deja que la pregunta de los discípulos encuentre en ti una confesión. Jesús no es solamente maestro en tiempos tranquilos. Es el Señor sobre la tormenta, el Salvador que entregó su vida y el Rey que llevará a su pueblo hasta el otro lado.